Ok, bien. Yo no sé si voy a hablar tanto del grupo en específico, pero sí quiero como dar unos lineamientos generales y creo que cada Ujú, uno con su respectivo juicio podrá aplicarlo en mayor o medida a este grupo o a otros grupos. ujú, Piensen que la Iglesia de Cristo es una. Así lo enseña el apóstol Pablo, habla de un solo cuerpo en 1 Corintios 12, de una sola fe en Efesios 4:5, etc. Entonces Pablo habla de una unidad de la Iglesia. Y esto implica una unidad de creencia, ¿no? Habla de una misma fe o de una sola fe, como dije. No simplemente de que es un grupo de gente que está unida y que se lleva bonito y punto, ¿no? Pero al mismo tiempo, en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo señala también que hay disensiones y discordias dentro de la iglesia y que hay algunos que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. O sea, gente con una mentalidad sectaria dentro de la iglesia. Eso no destruye la unidad esencial o doctrinal de la iglesia. El que puedan surgir grupos sectarios o con tendencias sectarias dentro de la iglesia no destruye la unidad esencial. Así como no decimos que en la época del Nuevo Testamento habían 20 denominaciones cristianas por el hecho de que habían algunos cristianos partidistas de un lado o de otro, ¿no? Había una sola iglesia cristiana, una sola iglesia de Cristo visible. Eventualmente ya va a haber grupos que se separen y todo eso. Pero el solo hecho de que haya ciertas tendencias sectarias, disensiones o discordias no significa que haya dos iglesias o tres iglesias o cuatro iglesias, ¿no? O que haya denominaciones dentro del catolicismo, no. Simplemente significa que a veces hay personas que se desvían o que son desobedientes, ¿no? Entonces, el peligro de incurrir en tendencias sectarias, de dejar la generalidad de la iglesia y centrarse solo en alguna particularidad, es un peligro presente en todos los movimientos. O sea, esto puede pasar con el camino neocatecumenal, con carismáticos, con comunidades que son mucho más pegados a temas tradicionales o tradicionalistas, con grupos que puedan tener peligros de tendencias modernistas, etcétera. O sea, eso puede pasar con todos ese tipo de cosas, ese tipo de tendencias, ¿no? No es que sea algo exclusivo de algún grupo o de algún lado. Puede pasar, por ejemplo, bastante cuando hay católicos que se centran demasiado en revelaciones privadas. En lugar de centrarse en la revelación pública que está en la escritura y la tradición resguardada por el magisterio de la iglesia, se terminan centrando en la aparición tal de la Virgen, el mensaje tal de la Virgen, o de esta mística, o de este místico, ¿no? Etcétera. Y que son revelaciones privadas. Y la iglesia, algunas de las revelaciones privadas, pues las ha permitido, ¿no? O al menos no las ha condenado, pero hay también otras que están bajo juicio todavía y no se ha dado un dictamen final. Y hay otras también sobre las cuales la iglesia se ha pronunciado diciendo tengan cuidado con esto o incluso ha condenado. Pero hay grupos que se pueden centrar demasiado en el asunto de revelaciones privadas a veces y pueden desdeñar la enseñanza magisterial en nombre de centrarse en alguna revelación privada. Entonces, todos deberían estar atentos a mantenerse en la unidad de la fe católica viendo las definiciones oficiales del magisterio sobre estos asuntos, ¿no? Y procurando, pues, en ese contexto estar en línea con la jerarquía de la iglesia en lo que haya definido de forma oficial o vinculante. Habrá otros asuntos que no habrán sido definidos de forma definitiva, pero en lo que haya sido definido de forma definitiva debemos estar ahí de acuerdo porque eso es lo que implica ser católico. Entonces, el peligro de posibilidad de sectarismo o incluso de que algunos grupos terminen saliéndose de la iglesia, o sea, lo que es cisma, está latente y lo tenemos desde la iglesia del Nuevo Testamento. Pero no por eso decimos que en el Nuevo Testamento había 80 iglesias o 80 denominaciones cristianas válidas. No, no, a nadie se le ocurriría decir eso. Había una iglesia con unidad, una iglesia verdadera y personas que eran desobedientes o que se salían. Ese es el punto.